Hola y bienvenidos a todos en este nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que son las collections y desde aquí ya empezamos a ver cosas siempre más interesantes. Desde hacia ahora hemos hecho, digamos, lo básico hasta llegar a los tipos de datos más complejos como las clases. Hemos visto cómo crear clases, hemos visto cómo utilizar las clases que ya tenemos a disposición en otras librerías, y estas son otras interfaces que nos permiten utilizar conjuntos de datos. Entonces, las collections no son solo listas y sets, sino también hay otros elementos, otros tipos de estructura de datos que entran en estas collections. Pero en este vídeo vamos a enfocarnos sobre las listas y los sets. Entonces, como siempre, una parte de introducción sobre qué es una collection, qué se entiende por collection, la diferencia entre una collection de tipo list y set, que veremos que hay algunos detalles que los diferencia, y luego obviamente unas operaciones básicas que se pueden hacer sobre con estas estructuras de datos. Y luego obviamente un ejemplo práctico de utilizo de las collections de lista y sets. Vamos entonces a decir, ¿qué es una collection? Una collection es, en línea general, un conjunto de datos. Y aquí pongo con propiedades y métodos dedicados, porque ya hemos visto que existen otras estructuras de datos, como por ejemplo los arrays y las matrices, que son se pueden ver como arrays multidimensionales. ¿Y en qué se diferencian estas collections, estas nuevas estructuras de datos con propiedades y métodos dedicados? Pues eso mismo. Ante todo, son más plásticas, son más dinámicas. Es decir, que si recordamos, el array siempre tenemos que definir al principio su tamaño y el tipo de datos que va a contener. En ese momento, también con las listas y los sets, tenemos que definirle los tipos de datos que va a contener, pero no tenemos que dimensionarlos. ¿Por qué? Porque utilizan una forma dinámica de ocupar memoria. Y esto, para que lo sepáis, por ejemplo, los vectors, que son otros tipos de collection, lo que hacen es tomar inicialmente ocupar una cierta cantidad de memoria. Y cuando llega a una cierta ocupación del vector, lo que hace es pedir más memoria para que puedan ponerse más datos dentro de este vector. No vamos a entrar en el detalle del utilizo de la memoria por listas, sets, mapas y todas las que son collection, pero simplemente para que sepamos que por eso los he definido más dinámicas, por el utilizo que hacen de la memoria de una forma que el programador no tenga que enterarse de cuánta memoria o cuántas posiciones, cuántos elementos va a tener el conjunto de datos ya desde un principio. Porque ¿qué pasaría? Si yo declarara un array de 10 elementos y en un determinado momento voy a necesitar incluir en este conjunto un elemento más, entonces el elemento 11 de este array no podría caber en el array original. Entonces tendría que crearme uno nuevo, traspasar toda la información en el segundo array, y luego añadirle el último elemento. Mientras aquí con las listas y los sets y los vectors y muchos más collection, no hay por qué saber cuánto va a ocupar. Se encarga la misma collection durante la ejecución de entender si está ocupada, si está llegando a llenarse o si todavía le queda bastante espacio. Y además, estas listas, sets, mapas, todas las collections tienen, siendo clases, unas propiedades intrínsecas de las listas, sets, mapas y todos los collections, y además unos métodos que nos simplifican mucho la gestión de los conjuntos de datos. Entonces, para que nos hagamos una idea,
es como tener un conjunto, como si fuera un array, refiriéndome a las listas y los sets, como si fuera un array de elementos, pero un poquito más avanzados, un poquito más fácil de usar. Eso no significa que los arrays van a desaparecer, en algunos momentos puede que sean útiles y puedan convivir los mismos arrays y listas al mismo tiempo. Pero por los usos normales que hagamos usualmente de los arrays, sí que igual se puede utilizar una lista en cambio de un array estático. Vale, aquí vemos que la collection, como hemos dicho, puede contener varias interfaces. Una de las tantas que he puesto aquí, que son las que más se utilizan, son las listas, los sets y las mapas. En este vídeo nos vamos a concentrar en las listas y los sets, que son como, entre comillas, conjunto de datos monodimensionales, mientras sí que las mapas ya empiezan a tener algo parecido, más parecido a las matrices, ya que son constituidas por clave valor y lo veremos luego. En el próximo vídeo veremos cómo están compuestas las mapas y cómo iterar y cómo muchas cosas. En este entonces nos vamos a enfocar sobre las listas y los sets, que como he dicho podemos considerarlas como conjuntos de datos monodimensionales, aunque sí, evidentemente dentro de una lista puedo poner más listas. Entonces en ese ámbito sí que se transformaría en un conjunto, una estructura pluridimensional. Pero en sí, la lista, si solo va a contener objetos, pues se puede aproximar más a un array que a una matriz. Bien, dicho esto, ¿cuál es la gran diferencia entre las listas y los sets? Básicamente, por orden, son dos. El ordenamiento de las listas del conjunto de datos y si admite duplicados o no. ¿Vale? Entonces, una lista es un conjunto que está ordenado, dependiendo de cuándo se adjuntan los nuevos elementos, se van a encolar donde le digamos, o si no proporcionamos esta información, al final. Y siempre puedo acceder a un valor a través de la posición del índice. Entonces, como en los arrays, si quisiese sacar el valor EL3, tendría que sacarlo a la posición 2. Está ocupando la posición 2, entonces tendría que llamar la lista y sacarme el elemento que está en posición 2. O el elemento que está en posición 4 si quiero el elemento 4 y así. Pero como vemos, también admite duplicados. Por ejemplo, yo puedo adjuntar un elemento 1 en primera posición y en última posición. Y la lista los va a adjuntar al conjunto sin ponerse ningún problema de duplicados. Claro está que cuando haremos una búsqueda tenemos que tener en consideración que cuando hacemos una búsqueda por IndexOf o LastIndexOf encontraremos o el primer elemento o el último elemento de los que tenemos. Entonces puede crear confusión el tener más de un elemento duplicado. Siguiendo, el set al revés no está ordenado, o digamos que no asegura la ordenación. Una cosa es decir que no está ordenado y otra cosa es que no estás asegurado que esté ordenado. Pero claro, si no lo aseguran, pues tenemos que considerarlo como no ordenado. No se puede acceder a los elementos a través de su índice, porque como vemos aquí es un conjunto donde todos los elementos están distribuidos pero no tienen un orden específico. Entonces no puedo decir cuál es el elemento 0 de este conjunto, pero a su vez no admite duplicados. Entonces, como vemos aquí, solo hay elementos distintos. Si yo intentase añadir otro elemento 1 a este set, pues no se grabaría o se sobreescribiría. Pero solo puede haber un elemento 1 en el set. Las dos grandes diferencias es que las listas están ordenadas y admites duplicados y los
sets al revés no están ordenados o no se garantiza su ordenación y no admiten duplicados. Y finalmente vamos a ver unas operaciones básicas. Como decíamos, dependiendo de si el conjunto está ordenado o no, podríamos tener algunas funcionalidades añadidas que son peculiares de la lista. Por ejemplo, el acceso a un determinado índice, la lectura de un dato en una determinada posición con su índice. Cosa que no podríamos hacer con un set, ya que el set no está ordenado y no podemos sacar un elemento a través de su índice porque no tienen índice. Entonces vamos a verlos por encima. Entonces las funciones comunes a lista y set son añadir un elemento, add, donde se añade un elemento cualquiera en cola a la lista o al set, digamos a la collection. Add all significa que le estamos pasando una collection, aquí he puesto list, pero podría ser otra collection, y todo el contenido de esta lista que le pasamos como parámetro se va a añadir en cola a la lista que está utilizando este método. No os preocupéis, luego vamos a verlo en el ejemplo práctico. El remove podemos hacerlo en este caso en lista de set, que es común, por objeto. Entonces le pasamos un elemento y elimina el primer elemento igual al que le hemos pasado. Entonces si aquí le pasamos un literal que contiene hola, por ejemplo, y dentro de nuestro set o lista existe un literal que contiene el valor hola, entonces será eliminado. Y si contiene más de un literal, un string que contiene el valor hola, el primer elemento que encuentre será eliminado. El contains, como hemos visto en los strings, funciona más o menos de la misma forma. Entonces le pasamos un elemento y entonces devuelve true si hay dentro de la lista un elemento igual al que le hemos pasado. Y el contains all, pues le pasamos una lista y si todos los elementos de la lista que hemos pasado como parámetro están contenidos en la lista que utiliza este método, pues devuelve true. De otra forma, false. Y el isEmpty nos indica si la collection está vacía o tiene algún dato. Por otro lado, las funciones que solo tienen, los métodos que solo pueden ser utilizados con una lista y no con un set son el get, a través del índice, entonces devuelve el elemento contenido en la posición que le pasamos. Por ejemplo, lista.getZero nos devuelve el primer elemento de la lista. El remove también está aquí, pero lo que los diferencia es el parámetro que les pasamos. Entonces aquí le pasamos un índice del elemento que queremos eliminar y elimina el elemento que está en ese índice exacto. Mientras antes hacía un contains, digamos, y cuando encontraba un elemento igual al elemento que le hemos pasado, lo elimina. Si no encuentra ninguno, no remueve ninguno. El indexOf nos devuelve la primera posición de un elemento igual al que le pasamos por parámetro. Entonces, como antes, una lista que contiene varios elementos strings y le pasamos como parámetro hola, nos devuelve un número entero que es la posición del primer elemento strings que está valorizado a hola. Y el last index of es lo mismo pero con el último elemento igual al que le hemos pasado. Entonces el index of devuelve el primer elemento encontrado igual al que le hemos pasado como parámetro, y el last index of devuelve el último índice del elemento igual al que le hemos pasado. Finalmente, para terminar, si la lista, como hemos dicho, está ordenada, se puede reordenar de alguna forma. Entonces, utilizando la función sort y con un comparador que nos creamos, ordena la lista según el criterio que le hemos impostado. Entonces, si queremos, por ejemplo, un orden alfabético, podemos crearnos un comparador
de strings y entonces pasarle este comparador de strings alfabético ascendente, y entonces la lista que contendrá strings se ordenará según el orden alfabético. Vale, hasta aquí la parte de introducción. Pasamos ahora a la parte práctica. Aquí vamos a empezar el ejercicio práctico. Vale, entonces vamos a declarar una lista a través de la interfaz list y utilizamos la Diamond Notation para decirle qué tipos de elementos estarán contenidos en la lista. Eso sí, es importante que dentro de la lista se contenga siempre objetos del mismo tipo. Sí es verdad que se pueden poner objetos genéricos, pero es mejor definir un tipo específico, como por ejemplo en este caso string. Vale, entonces creo una lista 1 y utilizo la implementación, una de las implementaciones del list, que es ArrayList, que considera la lista como si fuera un array, pero con todas las ventajas que dijimos antes. Entonces, métodos y propiedades de las listas. Creo la lista list1 y le voy añadiendo un literal por cada línea, en este caso primero, segundo, tercero, y luego vuelvo a insertar un literal que tiene el mismo valor que el primero. Entonces, el cuarto elemento, que es un string que contiene el valor primero, y el primer elemento de la lista, que contiene el valor string primero. Y voy a enseñar la lista. Aquí he puesto un visualiza lista. Realmente no hace falta un método específico para visualizar las listas, ya que el toString de las listas ya la escribe con esta lógica. Pero los he utilizado para que veáis también algunos más de los métodos que hemos visto. Entonces, para visualizar la lista, paso como parámetro la lista que quiero visualizar, llamo a la función visualizaLista, entonces sabemos que el parámetro es de tipo lista de strings, y luego para cada uno de los elementos, de 0 al número de elementos contenidos en la lista, voy escribiendo, digamos, todos los elementos uno a uno. Aquí es importante esto, es un método size que, como vimos por los arrays, con el punto length, nos devuelve la dimensión de la lista. Entonces, si mi lista contiene 4 elementos, como hemos creado, el puntos e inputList.size, en este caso me devolverá el entero 4. Muy bien, aquí me creo una variable add, simplemente para que quede bonito al final la visualización. Pero lo importante es, a la línea 81, el inputList.getI. Entonces estoy iterando con un contador de 0 a inputListSize, que en este caso con lista 1 era 4. Entonces de 0 a 4 voy sacándome los elementos de la lista. Entonces inputList, la primera iteración será get0 y será el primer elemento, hasta que no llegue a inputList.get3, que será el último elemento de la lista. Como hacíamos con los arrays, donde por ejemplo habría puesto inputList y entre corchetes la posición corriente. En este caso hago lo mismo, pero a través de un método, y me saco el elemento que está en la posición i. Estos son dos métodos que podrían ser útiles cuando se trabaja con listas. El punto size, evidentemente, para saber cuántos elementos están contenidos en una lista, y el punto get para recuperar un elemento en una posición dada. Vale, el resto es simplemente escritura a pantalla, entonces no es importante. Entonces, visualiza la lista, entonces escribo la lista 1. Como hemos visto, he añadido 4 elementos, todos literales, y con estos valores. Y uno de ellos está duplicado, primero y primero. Pero como veremos, los dos estarán incluidos en la lista 1.
Dámosles al botón, así lo vamos viendo paso a paso. Como vemos aquí, la lista 1 contiene el primero, segundo, tercero y primero, exactamente en el orden que los hemos puesto. Luego inicializo una lista 2. Así como he hecho anteriormente, le digo qué tipos de datos estarán contenidos en esta lista y utilizo la clase, la implementación ArrayList. En este lista 2 añado un elemento que es un literal que contiene el valor cuarto y además le voy a añadir todo lo que estaba contenido en la lista 1. Entonces, add all lista 1. Y como vemos, el primer elemento de la lista 2 es cuarto, aquí, y luego todo será igual y en el mismo orden de la lista 1, porque los he añadido al final. Y aquí visualizo la lista. La tercera lista que voy a crearme, añado un elemento que será quinto y luego añado todo lo que está en la lista 1 como he hecho en el lista 2, pero le estoy diciendo que empiece desde 0. Entonces lo que hace es, a partir del elemento 0 me copias todo lo que está en la lista 1 y después le adjuntas todo lo que estaba contenido en lista 3. Entonces, como vemos aquí, todo lo que estaba en lista 1 se añade al principio y luego viene lo que estaba anteriormente en lista 3, que era quinto. Esto con 0 lo puedo poner en cualquier posición, ¿vale? Si no le pongo nada, lo pone al final, en cola. Si le pongo 0, lo pone al principio, entonces todo se traslada a la derecha. Todo el contenido que estaba anteriormente se traslada a la derecha. Y puedo ponerle cualquier índice desde 0 hasta la dimensión de la lista menos 1, evidentemente. Donde la dimensión de la lista menos 1 es bastante inútil porque si ya no le pongo nada, lo pone como último elemento, ¿vale? Entonces aquí lo único que hay que tener en cuenta es que puedo decidir dónde copiar mi lista. Finalmente voy a operar un poco sobre estas listas. Entonces, por ejemplo, desde la lista 1 voy removiendo el elemento que contiene el literal segundo. Y aquí, como veis, va desapareciendo el elemento que aquí tenía como segundo, va desapareciendo. Eso no quiere decir que me va desapareciendo porque está en posición 2, también porque el elemento segundo estaba en posición 1. Recordamos que se empieza a contar desde 0. Entonces, no es en base al índice, sino el primer elemento que encuentra igual a este literal. Y el primer que encuentra igual a este literal es este y se elimina. Desde la lista 2, luego remuevo todo lo que era la lista 1. Entonces, aquí tenía toda la lista 2, voy a eliminar todo lo que está en la lista 1, pero la lista 1 actualizada, entonces esta. Entonces voy a quitar de la lista 2 esta, estos dos valores, primero y tercero. Entonces cuarto se queda, primero se cancela, segundo se queda, tercero y primero se cancelan. Y me quedo con cuarto y segundo. Muy bien, finalmente en la lista 3 voy a remover el elemento que está en posición 2. Entonces, como hemos dicho, se empieza a contar desde 0, 0, 1 y 2. Esto es el segundo elemento de la lista 3. Entonces se cancela tercero y como vemos aquí no aparece. Aparecen todos los demás, pero el tercero, el elemento que contiene tercero no aparece. Finalmente, después de estas actualizaciones, voy a hacer algunas comprobaciones. Entonces utilizaré el contains y el contains all. Y por ejemplo, me voy preguntando, en la lista 1, ¿está contenido el elemento literal tercero? Pues en la lista 1 actualizada, tercero sí que aparece. Y entonces este contains me devuelve un valor booleano que se almacena en esta variable list1 contains tercero. Lo mismo voy a hacer con la lista 3. En la lista 3, ¿están contenidos todos los elementos de la lista 1? A ver, la lista 1 es esta, primero, tercero y primero. En la lista 3 hay primero, segundo, primero y quinto,
pero como vemos el elemento tercero no está en la lista 3. Entonces esto me devolverá un false. ¿Por qué? Porque esto también devuelve un boolean y que dice que en la lista 3 no están contenidos todos los elementos de la lista 1. Porque solo un elemento está contenido en ambas listas, pero este tercero no está contenido en la lista 3. Aquí lo enseño y entonces el resultado será list1 contains tercero true y list3 contains all lista 1 false, como acabamos de decir. Vamos a verificar aquí utilizando el lisEmpty si la lista 3 y la lista 4 están vacías. La lista 4 se ha inicializado aquí, entonces se ha declarado una lista 4 pero no se ha añadido ningún elemento. Entonces la lista 3, como vemos, contiene elementos que son estos, pero la lista 4 todavía no contiene elementos. Entonces lo que suponemos que saldrá como resultado será lista 3 is empty false porque contiene elementos y el lista 4 is empty true porque la hemos declarado pero no le hemos añadido ningún elemento. Y esto es el resultado que tenemos. Luego, el index of, el utilizo del index of y el last index of. Aquí vamos a trabajar sobre la lista 1, esta lista 1. Y entonces utilizamos el método indexOf primero. IndexOf primero significa que el primer elemento que encuentra nos devuelve el índice de este elemento. Entonces empieza desde el primer elemento, y en posición 0 dice la lista 1 en posición 0 coincide con primero, sí. Entonces lo que me hace es devolverme el valor del índice que es 0. El last index of al revés cuenta con el último elemento igual al que le estoy pasando como parámetro. Entonces lo que me devuelve no será 0 como anteriormente, sino 2, que es 0, 1 y 2. En la posición 2 tengo un elemento literal que coincide con los que estoy buscando y es el último que coincide con lo que estoy buscando. Entonces indexOf primero me devuelve 0 y last indexOf primero me devuelve 2. Finalmente vamos a declarar un comparator que será el alphabetic comparator que pone en orden alfabético dos strings pasados como parámetros. Como hemos visto, este comparator implementa la interfaz comparator. Le decimos que los elementos sobre los que va a trabajar son de tipo strings y vamos a definir esta lógica para definir cuando una string es menor que otra. Realmente los strings ya son comparables entre ellas, pero para que sea realmente explícito al 100%, yo lo he hecho otra vez, aunque no sea necesario. Entonces, aquí voy a decir que comparamos el primer carácter de cada uno de los literales y si el carácter de la stringa 1 es menor del primer carácter de la stringa 2, será menor. Al revés, si es mayor, será mayor y en todos los demás casos será igual. Esto realmente está mal porque no es efectivamente un orden alfabético porque estoy controlando solamente la primera posición. Habría que hacerlo iterativo hasta comparar todos los elementos de la lista, de los strings, de los literales. Pero bien, aquí en este comparator podemos ponerle todos los tipos de comparaciones que queramos. Lo importante no es la lógica de este comparator, sino que exista y que declare una lógica cualquiera de comparación. Ahora sí, si quiero hacerlo de forma precisa, esto no valdría. Pero dado que no me interesa realmente hacer un comparator de strings porque ya se pueden comparar strings por defecto, aquí simplemente me he puesto en el caso más fácil, donde la primera letra es diferente y entonces va a comparar dos strings con letras diferentes. Vale, entonces ese comparator realmente no, la lógica del comparator no interesa, simplemente interesa que haya un comparator
que define, que implemente la interfaz comparator, como hemos visto, y que implemente el método compare, donde se le pasan dos strings y nos devuelve, siguiendo una lógica, un valor que sea negativo, positivo o cero si son iguales. Volvemos a nuestro programa y entonces lo que hacemos es, una vez creado el comparador, por ejemplo, vamos a ordenar la lista 3 en base a este comparador. Entonces le digo list3.sort, que es el método que hace la ordenación, y le paso la implementación del comparator. Así que ordenará la lista según este comparator. Y entonces la lista ordenada será primero, quinto y segundo, en base a la primera letra de cada una de las palabras. Bien, hasta aquí las listas. Vamos a ver rápidamente los sets, y aquí va a ser mucho más corto porque realmente todos los que hemos dicho de las listas, o casi todos, también se puede reflejar sobre los sets. Lo que aquí quiero que veáis es que aunque pusiera varios elementos iguales, como primero y primero, segundo y segundo, y etcétera, solo se va a quedar un elemento de los duplicados. O sea, nunca habrán duplicados dentro del set. Y también veremos que no se escribirán todos en el mismo orden en que hemos incluido los elementos. Entonces, si fuese una lista, el primer elemento de la lista sería primero, pero dado que es un set y no tiene ordenación, podría ser que el primer elemento del set no sea primero, sino otro, cualquiera de estos. Y como vemos, aquí el primer elemento que me enseña es cuarto, que es oeste de línea 16, oeste de línea 19. Pero como vemos, no hay duplicados dentro. Y también, añadiéndole otros dos elementos, estos dos elementos no se incluyen al final de la lista, sino uno aquí, el sexto, y el quinto, que ya existía, no se duplica. Entonces el quinto no crea un duplicado y el sexto no se añade al final, sino en una posición aleatoria, que es en ese caso la penúltima posición. Dicho esto y vistos cómo funcionan listas y sets por encima, digamos, vamos a ver algunos ejercicios que se pueden hacer con las colecciones. Por ejemplo, en el primer caso, crea una clase ingrediente que tenga los siguientes atributos: el nombre y la prioridad. Vale, el nombre será el nombre del ingrediente, que puede ser pimienta roja, sal, lo que sea. Y una prioridad, o sea, cuándo se va a incluir este elemento en la receta. Entonces eso es como una lista de pasos que hay que hacer, una lista de ingredientes que hay que poner en una receta, pero que siguen un orden específico. Por ejemplo, si quiero hacer paella, tendré que poner los ingredientes de la paella, pero no en orden aleatorio, sino en un orden fijo y organizado. Entonces, hemos creado una clase ingrediente que tiene un nombre y una prioridad. La prioridad sirve para establecer en qué orden se va a incluir este ingrediente a la receta, y se pueden crear estos dos atributos de clase del tipo que se considere más adecuado. La clase tendrá que tener un constructor por defecto y uno con todos los parámetros en entrada, todos los getter y setter de los dos atributos de clase, un método string que se puede implementar de forma que se desee. Sucesivamente se crea un set de ingredientes que se necesitan en la receta, y se van añadiendo al set una cantidad X de ingredientes según la receta. Y finalmente se enseñan los elementos del set. Como hemos visto, para enseñar los elementos del set solo hace falta llamar al set mismo, que contiene un toString que devuelve el set de esta forma. Y lo mismo por las listas. Aunque yo me haya creado una función que es visualiza lista, podría haber puesto simplemente aquí un más lista 3 y habría sido lo mismo. Entonces, para no volver a crear un toString de las listas de los sets, simplemente se pueden concatenar en el sistema out con más y el nombre de la variable que sea lista o sets.
Entonces enseña los datos. Y esto es el primer paso. El segundo paso es copiar el set en una lista y luego añadirle un ingrediente que no pertenece a la receta, ¿vale? Como si nos hubiésemos equivocado. Crear un comparador que ordene la lista en base a su prioridad asignada y enseñar la lista de elementos. Entonces, uno de los consejos, de los tips, es que para hacer una deep copy, o sea, para copiar desde el set a la lista, habrá que utilizar la función addAll de la manera adecuada. Finalmente, el tercer ejercicio comprueba que exista un ingrediente erróneo, el ingrediente erróneo que hemos incluido aquí, y al ser así, elimínalo de la lista utilizando su índice. Para sacar el índice, recordamos que se utiliza o el indexOf o el lastIndexOf. Y como aquí hemos incluido solo un ingrediente erróneo hasta aquí, da igual que se utilice el indexOf o el lastIndexOf. ¿Vale? En este caso, como no hay elementos repetidos, da igual la función que se desee utilizar porque devolverían el mismo resultado. Y finalmente enseña los elementos de la lista, que está ahora conteniendo solo los ingredientes correctos de la receta y están todos ordenados por prioridad. Entonces la receta está bien escrita. Vale, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya sido útil para entender las colecciones y para ver otras formas de representar conjuntos de datos. Si tenéis comentarios, escribid abajo del vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.